de la Red Feminista de Sonora. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto, un gusto saludarte. Igualmente, Para todos los que te escuchan todos los días. mi estimada, ¿cuál es tu reflexión de lo que ocurrió en Guaymas como mujer, como coordinadora de la Red Feminista? ¿Frente a qué estamos? ¿Y qué debería ocurrir, Leticia? Pues lo primero que estamos totalmente consternadas es un hecho que nos mueve, creo que nos mueve, nos acalambra a todas y a todos, pero sobre todo a las instituciones. Sonora está bajo una alerta de violencia de género contra las mujeres y pareciera que eso se olvida. Estamos desde el 20 de agosto, Luis Alberto, tú lo sabes muy bien, después de 6 años de solicitar por primera vez en mayo del 2015 la alerta de violencia de género para Cajeme, que por cierto no era solamente para Cajeme, era para varias localidades de este estado, y, predominantemente Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Nogales. En aquel momento se avisoraba que la violencia podía agudizarse. Pasan 2 años, nos niegan la alerta en Cajeme, pasan otros 2 años, Alberto, y otras colectivas como las nuestras, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Pro Justicia, Justicia Pro Persona, lo solicitan por segunda vez para Cajeme, pero además para el municipio de Guaymas, Empalme, Nogales, Hermosillo, San Luis Río Colorado, 6, y por fin, después de una tercera solicitud de alerta por agravio comparado por parte nuestra, en noviembre del 2019, que a la fecha no hay resolución alguna todavía, se declara la alerta por el delito de feminicidio el 20 de agosto del 2021, un mes antes de que la gobernadora levantara el vuelo. ¿Y qué podemos decir del hecho? Pues es muy evidente el desdén de la protección a nuestros actos de movilización, Alberto. ¿Quién no sabía que el 25 de noviembre en América Latina y el Caribe nos movilizamos en nuestros municipios en la medida que podemos, y desde luego que no íbamos a dejar de hacerlo en los 6 municipios alertados? Guaymas ocupa el terceavo lugar, tú lo sabes también muy bien, y quienes nos escuchan seguramente también saben que Guaymas ocupa el terceavo lugar nacional de las ciudades de mayor incidencia feminicida, y que tienen un ingrediente mayúsculo, que es la violencia criminal. La violencia del crimen organizado, que no lo podemos obviar. Un gobierno que llega con iniciativas que no podemos tampoco obviar, pero que desde luego aún no vemos claro cómo es que el resolutivo del 20 de agosto emitido por el gobierno federal se traduzca en una estrategia, Luis Alberto, en una estrategia única de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes del Estado, con las actuaciones propias de los organismos autónomos. Es este escenario que vivimos, y creo que el hecho no puede subestimarse ni minimizarse. Fue el 25 de noviembre, el día que nos movilizamos para visibilizar la violencia contra las mujeres sin protección. Y eso es sumamente grave. ¿Qué le dices a las autoridades al respecto? ¿Qué debiera pasar? ¿Qué debiera pasar? Un entramado serio, muy serio, en Guaymas, en los municipios que la situación es insostenible, como Cajeme, donde un día amanecemos con el horror
y otro día también, que no terminamos de, de sacudirnos de una cuando ya estamos en otra, y eso no puede estar pasando. Naciones Unidas, Luis Alberto, Naciones Unidas ha hecho esfuerzos extraordinarios por ayudar a los estados, y creo que el esfuerzo de crear un sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia familiar y de género, se le olvida la violencia criminal, porque si algo nos pone en más riesgo a las mujeres, es precisamente el escenario que vivimos en Cajeme y en estos municipios, Guaymas, en Palme. Cajeme ocupa el 22 lugar, el 22, el 21, el 22 lugar, y el 23 y el 24 Hermosillo, Nogales. Es decir, 4 municipios dentro de los 100 de mayor incidencia feminicida en el país. Y son los municipios en donde la situación ciertamente es muy, muy duro, muy fuerte, reconocer la violencia familiar, pero si le damos la vuelta a la violencia criminal, estamos fallándole a la comunidad. Necesitamos una estrategia, como bien lo señala la alerta. La alerta señala... Tengo que hacer un corte para concluir tu entrevista, ¿sí? Claro, Me sí, permites, por favor, regresamos para concluir con Leticia Burgos y también vuelvo con la variante Omicron y hay también una historia de buenas noticias de los jóvenes que ganaron en el CONALEP Caborca, ese concurso nacional de robótica y más. Volvemos. Adelante, Leticia Burgos, coordinadora de la Red Feminista. Buenos días. Gracias, Leticia, Luis. para concluir me decías, ¿qué está pasando? Porque ciertamente hay pues una alerta de género, ¿no? Que se emitió para Sonora, o solo fue Cajeme, o se supone que está en todo Sonora, y te decía, yo también te preguntaba, daba pie, ¿qué le piden a las autoridades? ¿Qué debe de ocurrir con esto? Porque también reflexionabas para el contexto de la gente de cómo se sabía que iban a protestar contra la violencia de la mujer el 25 de noviembre. Leticia, adelante. Desde luego, además es una fecha oficial, emitida por decreto por Naciones Unidas desde 1999, Luis Alberto. Es decir, la autoridad está obligada no solamente a protegernos, sino también a manifestarse, también a decir qué está haciendo, porque es como un día de corte de caja, qué se hace y qué se plantea. Y el gobernador del estado, que nos pareció de alguna manera o parcialmente interesante este decreto que crea el Sistema Estatal para Prevenir y Erradicar la Violencia Familiar y de Género, y te decía yo, bueno, dejan de lado lo que prevé la alerta de violencia de género. La alerta de violencia de género, Luis Alberto, es para los 6 municipios del estado, pero también para todo el estado de Sonora. Estamos hablando en estos 6 municipios de alrededor del 70% de la población de todo el estado de Sonora. Es Cajeme, Guaymas, Empalme, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado. Y en el resolutivo del 20 de agosto establece con mucha claridad 9 resoluciones. El primero, infórmesele a la comunidad sobre esta alerta. ¿Qué significa una alerta? Si la alerta significa actuación estratégica en un plan estratégico que no lo vemos todavía, que esperamos que se cree ese plan estratégico, porque no hay ni siquiera a nivel nacional, Luis Alberto, sinceramente, hay que decirlo. Y luego el resolutivo dice, reconozcas el problema, el tamaño del problema que se llama violencia feminicida en el estado de Sonora. Y luego dice el resolutivo, reconózcase y repares el daño. Repares el daño. ¿Qué significa repares el daño? Y establece 29 acciones, 11 de prevención,
8 de seguridad, 7 de justicia y 5 de reparación del daño. Es decir, toda una acción de Estado, efectivamente, pero además dice, etiquétese recursos de los 3 órdenes de gobierno y de los 3 poderes del Estado. Y estamos en la antesala del presupuesto y el día martes vamos a deliberar al respecto y sinceramente yo sí quiero ver que en ese presupuesto, que no lo vimos a nivel federal, un presupuesto específico para atender estas 29 acciones, porque es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, es decir, prevenir estos hechos que se suscitaron, porque no es solamente este hecho que también por los tiempos, discúlpame, por los tiempos. sí, gracias. También el asesinato de Aranza, que no debe de quedar impune. Entonces, estamos demandando medidas cautelares de protección, garantías de manifestación por nuestra labor, cero tolerancia a la violencia y desde luego demandamos una investigación exhaustiva de estos hechos. Hoy iniciamos una cuenta regresiva. Cada día en los 6 municipios vamos a colocar una vela en un altar frente a nuestros palacios municipales para recordarle a la autoridad que lo que demandamos es justicia, justicia a Marisol y con la alerta de violencia de género, justicia para todas las sonorenses. Te agradezco mucho, se queda abierto el espacio para seguir escuchándolas. Desde luego. Para servirles, gracias. ¿Qué dice el auditorio? Adelante, por favor.